En este parque de atracciones del Niño del Tobogán, donde todas las utopías en su maravilloso bazar son posibles, me he encontrado con alguien que conozco desde pequeña. Bueno, ya irán surgiendo los detalles de por qué la conozco, porque tampoco hay que entrar en temas 10 minutos, pero la vi desde pequeñita, calzarse unos zapatos gigantes, bailar al son de cualquier ritmo, y ahora ya se ha convertido en sobre todo una gran coreógrafa y en una gran creadora de ese diálogo de lo que significa el cuerpo que se mueve por los espacios. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, hola. Hola. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo encuentras tu lugar? ¿Cómo tu cuerpo encuentra? ¿Cómo podemos encontrar nuestro espacio, nuestro lugar en el universo? Nuestro cuerpo alma, ¿cómo lo puede encontrar? ¿No? Porque tú lo trabajas mucho a través de la danza. Bueno, lo podemos encontrar de manera muy instintiva, ¿no? También un poco como supongo y entiendo que me surgió a mí, ¿no? Y a todos cuando somos pequeños. Pero bueno, supongo que también tiene que ver con después un deseo de seguir en ese camino de explorarlo, ¿no? De explorar el cuerpo en el espacio. Tú eres una gran exploradora. Se ve en todos tus montajes que iremos desgranando poquito a poco en esta charla, pero hay una voluntad de explorar, ¿no? De viajar primero al fondo de las raíces y salir proyectado de esa exploración particular, hacer no sé si un diagnóstico, pero sí un dibujo, un mapa universal, ¿no? Sí. Eso es. Eso es, mismamente. Lo digo yo todo. No, es que la conozco muchísimo, claro. He de decir que es prima mía y la conozco desde muy pequeñita y desde el principio. Tiene dos lados de origen y es producto Made in Hospitalet, ¿no? Es Made in Hospitalet. Auténtica denominación de origen, ¿no? Con toda la editorial. Sí. Y tiene dos líneas familiares que son fantásticas. Una mezcla de las maravillosas mezclas que se producen aquí en esta tierra de tierras, que es la línea andaluza por el lado paterno y la línea gallega por el lado materno. Y curiosamente en ellas se mezclan de una forma muy curiosa. Quizá la parte más instintiva tiene que ver más con lo andaluz, ¿no? En muchos casos, y la parte más exploradora, más de origen, más de potencia energética, tiene que ver con Galicia, ¿no? ¿Cómo lo has ido equilibrando eso? Pues curiosamente en mi parte andaluza, siempre en mi crianza siempre ha existido más las vivencias y las experiencias y el habitar el terreno gallego, ¿no? No solamente por el tirón de lo maternal. Por el tirón de lo maternal y por estar más, compaginar, ¿no? El pero tú has vivir convivido aquí. Con las dos líneas de abuelos, han convivido bastante bien. Sí, pero hay algo del terreno, ¿no? De la terriña que al final mucho, también... Eso succiona. Claro, ha tirado mucho en mi caso y he tenido también un abuelo, mi abuelo Pepe, que también se hizo cargo de que eso estuviera mucho en mí. El abuelo al que bueno, yo quería fanáticamente, ¿no? Porque era una muy buena persona, muy emprendedora, y que cuadraba en él, bueno, es un legendario habitante de la Florida, ya vive ahora en las estrellas, ¿no? Como se dice, pero ahí su bodega emblemática, porque era una bodega emblemática en la esquina, en la cantonada esta del Carrer Jardín con la avenida Miraflores, a todo el mundo que la recuerde, desde Antonio Orozco hasta cualquier cosa. Yo iba a comprar ahí helados, yo iba a comprar la bebida de los domingos cuando se juntaba la gente. Bueno, nunca le vi triste. Se entristecía, pero enseguida llegaba una sonrisa y dice, bueno, vamos a arreglarlo, vamos tal. Esa voluntad emprendedora de viajar, como sabes, a América, a cantidad de sitios, ¿no? Claro, aparte era un hombre con una energía tremenda, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo estar siempre de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Sí. Y es alguien a quien recuerdo mucho en mis danzas, curiosamente. Se nota, sí, señor. Lo recuerdo mucho. Sí, y eso que tengo un recuerdo de mi abuelo
donde muchas veces incluso estaba como que me enfadaba mucho con él, ¿no? Porque era bueno, eso pasa entre la gente que se quiere, suele pasar entre me la gente enfadaba que se mucho quiere. con él porque me parecía un hombre tan sumamente tan enérgico, ¿no? Sí, Que a veces sí. era como demasiado, ¿no? Y bueno, y que era muy cabezón, y supongo que entre los cabezones pues también pasa eso, ¿no? Que al Sí, final bueno, algo se hereda, algo se hereda, algo se hereda. Sí, sí. Pero su ejemplo es fantástico, ¿no? Sí. Yo lo visité allí en el hospital de Lugo en sus últimos días y su única preocupación es que quedara equilibrado todo lo que podía dejar para sus hijas, para sus nietos, sobre todo sus nietos era su preocupación, ¿no? Sí. Su preocupación porque quería, bueno, ya me quería a mí de pequeñín, ¿no? Cuando venía, que todavía no tenía hijas y me iba a buscar al colegio y a toda la historia. Bueno, siempre lo recordaré y toda la vida está. Sí es curioso que haga, porque siempre, digamos, cuando haces la proyección interna de esas constelaciones, ¿no? De las que siempre se habla, casi siempre se va por la vía materna, pero es curioso esa aportación del abuelo, de la vía paternal, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, hasta yo misma me sorprendo, Porque ¿no? a la hora de hacer todo ese trabajo de investigación coreográfica, verás que en principio a lo mejor la brújula la tenías orientada hacia el lado femenino, pero, sí. pero de repente, ¿no? De repente te encuentras al padre, al abuelo, ¿no? Bueno, porque representaba la figura, o sea, yo recuerdo a mi abuelo siendo el gran inculcador. Y pacificador también. Sí, en mí, de lo que representaba Galicia en él y en la familia, ¿no? Entonces, eso ha calado mucho en mi manera de entender el folclore, y es verdad que primigeniamente yo a lo que me he acercado ha sido a mi parte andaluza o a la parte flamenca, aunque yo considero que en Galicia hay mucho flamenco. Ahí está lo que te iba a contar. Lo considero... Tiene mucho que ver la filosofía del flamenco esencial con la filosofía gallega. Claro, entonces... Tiene mucho de oriental los dos. Claro, entonces para mí tienen el mismo peso, sentido ¿no? de quedarse quieto, de aguantar, sentido de la paciencia, sentido de ir con las fuerzas que se mueven, no ir intentando pelear con las fuerzas, sino viajando con las fuerzas e ir en paralelo con todo ese duende, el duende o el compás del flamenco no deja de ser un poco como ese mundo paralelo que hay también en Galicia, ¿no? Claro, es que justamente creo que la palabra es esa, ¿no? O sea, al final el duende está en ambos lugares y en todos los lugares, ¿no? Por eso también mi fascinación por estudiar la tradición y ver cómo eso ha permanecido en el tiempo y cómo en cada rincón se ha usado, ¿no? Y se ha ido transformando de una manera o de otra, ¿no? Para mí el flamenco es mi fuente, porque es verdad que fue y es mi primer amor. Y entonces, a partir de ahí... Eso es una filosofía raíz, ¿eh? Claro. Y engloba las otras también, ¿eh? Claro, entonces a partir de ahí yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no sé si seré o no flamenca, pero lo que está claro es que tengo gafas flamencas y todo lo observo. Tienes postura flamenca. Yo me quedé fascinado, bueno, aparte de haberme invitado a los preparativos que luego ya contaremos en la segunda parte de Herdeiras y todo aquello, ¿no? Cuando me pasaron el vídeo de las alegrías que bailabas, ¿no? Esta mujer es lo que a mí me contaban las grandes bailarinas de flamenco, de lo mucho que trabajé por Andalucía, que es esa cadera poderosa, ¿no? Y ese sentido primero de pisar fuerte, ¿no? Porque es la mezcla de la ternura con la fortaleza, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y luego cómo dibujas el espacio, ¿no? Cómo haces que el cantador no te chupe, ¿no? Que muchas veces pasa, digamos, en el tablao, en la lógica del tablao, muchas veces la bailarina queda chupada por el de esto, ¿no? O al revés. O al revés, o la bailarina chupa al cantador. Claro. Pero ahí está imbricado todo, ¿no? Yo lo recuerdo, creo que estará por ahí por YouTube, no os la perdáis porque son unas alegrías fantásticas, o sea, ese taconeo de Andrea, esa fortaleza de decir, aquí estoy. Sí, bueno, y y yo creo que ahora mismo no bailo como en ese vídeo, como en esa época de mi vida donde me dedicaba al tablao, porque han pasado muchas cosas, porque mi cuerpo está en otro lugar muy distinto. Sí, has cambiado incluso también mi mente, corporalmente, ¿no? Lo has ido modelando, ¿no? Claro, corporalmente. Más dulcificándolo, ¿no? Y hay algo de la mente
sí, hay algo de la mente que te hace observar también esa manera de bailar. Además es que en ese momento yo también tenía una salida muy reciente, ¿no?, del conservatorio y tu manera de bailar es de conservatorio, ¿sabes? Entonces, sí, y a la hora que iremos viendo, claro, porque aparte de bailar, desde el principio has empezado a dirigir, ¿no? A tener esa capacidad de dirigir, de coordinar, de crear tus propios espectáculos, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando los diferentes espectáculos, que ya hablaremos más tarde? Pero bueno, como pórtico general, yo cuando te vi trabajar en Herdeiras parecías un sargento de hierro, ¿no? La verdad, era muy bueno, muy bueno. Yo he visto dirigir, me quedé callado, ¿no? Con aquello me decía, bueno, tú, Carlos, te quedas ahí en un rincón y luego hablas al final. Pero hay que ver el caso que te hacían esas bailarinas, que son espléndidas. Yo veo ahora a Isabel, que está triunfando allí por Robadors, sí, a Ida, sí. bueno, que es un bellezón de bailarina y fantástica, ¿no? Como todas te hacían caso, te reconocían autoridad, ¿no? Te reconocían autoridad. Bueno, para mí fue, a ver, es que piensa que eso fue mi trabajo de final de 2019, grado. Entonces, 2019, me acuerdo perfectamente. Claro, en ese Principios momento... de 2019. En ese momento yo estaba también queriendo adentrarme mucho en la tradición gallega. Ya llevaba un tiempo atrás usándola, ¿no?, y practicándola, pero sí que a nivel de creación y de ponerme a dirigir algo que se acercara a eso, claro, tenía que ver con, hay algo de la dirección de intérpretes que para mí tiene que ver con aprender a saber guiar, ¿no? Ajá. Y claro, es un rol en el que yo pues estaba como aprendiz y todavía sigo como aprendiz, porque ahora mismo voy a entrar en un proceso de solo y autoguiarte y ser... Es complejo, ¿no? Yo creo que va a ser lo más complejo otro reto, claro, que me voy a encontrar a partir de ahora. Entonces, hice un equipo de mujeres maravillosas con las que ya tenía también confianza y con las que además ya tenía que has ido también... manteniendo prácticamente, ¿no? Muchas veces, o bastante, sí, con algunas variaciones. Bueno, sí, a ver, Herdeiras tampoco se movió mucho porque al final también nos coincidió que después vino la pandemia y demás. Inmediatamente, claro. Yo entré en otra producción a raíz del premio que me dieron, entonces, en esa producción estaba trabajando con otro equipo, sí que Aida estaba por ahí, ¿no?, pero que sí que estaba en Herdeiras, pero Herdeiras era también para mí una necesidad de entender cómo se llevaba la práctica del círculo de mujeres, ¿no? Y de ese matriarcado que tanto hemos hablado tú y yo. Sí, señora. Y que tanto he experimentado yo también. Es curioso porque es un matriarcado y que tú lo has experimentado. Diferente, claro, y que lo agradezco, ¿no? Claro. Porque me ha dejado como herencia, como digo, siendo heterosexual, que lo soy, o sea que mi inclinación sexual es la relación con la mujer, ¿no? Pero me ha dejado un alma femenina que agradezco, ¿no? Y una visión de ese, porque es un dulce matriarcado, no es un matriarcado dictatorial, no es un matriarcado radical. Es verdad que al principio puede parecer, te desorientas porque puede parecer, pero siempre hay una canción clásica de las orquestas gallegas que hizo mi buen amigo Juan Pardo, que lo define muy bien en una de sus estrofas, que dice: xirarei como a roda do mueño, xirarei nas aguas da muller, ¿no? En las aguas de la mujer, ¿no? En ese círculo concéntrico de la mujer, en esas aspas que sin embargo no te engullen nunca, ¿no? No te engullen nunca. La mujer gallega es algo muy especial, no porque lo sea ni tu abuela, ni tu madre, en parte, porque claro, ella vuelve a ser muy gallega, ¿no? Allí, sí. O lo sea toda nuestra familia. Es que es muy especial, sobre todo te transmite una filosofía de encajar los golpes extraordinaria, ¿no? Claro, hay algo de esa fortaleza, ¿no?, y de esa ternura que hablabas antes. Yo creo, y lo reviso, ¿no?, como siempre con mi visión como mujer y venir de una familia de muchas mujeres. Sí, completamente. Y de haber experimentado experiencias familiares
fuertes, Sí, fuertes, fuertes sí, y duras. Creo que hay algo del matriarcado que cuando se transmite cuando se transmite a mujeres o a hombres, sí. hay una diferencia Sí, hay una diferencia, sí. cómo se recibe Sí, ese quizás un matriarcado. peso más fuerte para vosotras mujeres. Es Yo un peso más considero fuerte que sí. porque es un poco como sí. lo he hablado con tu tía, con tu propia madre, etcétera. Hay como una sobrecarga de responsabilidad. No dejan de ser un poco los capitanes, capitanas, llámalo, ponle el sexo que quieras, de la tribu, ¿no? Entonces, saben que esa herencia gallega tiene dos puntos, uno muy fuerte y uno muy frágil, que también lo tenía tu abuelo. Tu abuelo se emocionaba por cualquier cosa, se echaba a llorar, se podía quedar paralizado. Tu abuela le das un disgusto, cae redonda al suelo. Sin embargo, luego ves el recorrido de sus vidas y son muy valientes, no tienen miedo a nada, a quedarse sin nada, a empezar nada. Tu madre es otro ejemplo parecido. Pero saben perfectamente que ese punto débil lo tenemos, que tiene que ver con esa filosofía de saudade. Y en eso te puede ayudar tu lado andaluz. Claro, sí. O sea, aparte es que, claro, se respira... Bueno, es que, claro, la parte andaluza, el matriarcado... No hay matriarcado. No lo hay, entonces... Es o otra por lo cosa. menos no, Es, que yo no lo he vivido. Otra cosa, es verdad que aunque parezca que la mujer en Andalucía tradicionalmente más sumisa, gobierna entre comillas de otra manera, pero no tira del carro, como pasa en la... Pues además, en otras épocas realmente veías que trabajaban en el campo la mujer en Galicia, que la economía, por supuesto, se la entregaba el hombre a la mujer, que llevaba las cuentas. La mujer tenía esos ahogos puntuales, porque las veías hundirse en un momento determinado, pero las veías flotar y decía, y pasabas, te quedaba cualquier bloqueo y no se quedaba ni 5 minutos. Digo, venga, hay que hacer algo. Pum, pam, venga, ¿dónde está? Y lo resolvían, ¿no? En cambio, los hombres no, la herencia se nos quedaban paralizados, ¿no? Se quedaban paralizados, lo veías muy fuerte, pero se quedaban paralizados. En Andalucía es diferente, pero si coges esa filosofía donde ese punto, esa baldosita floja que dirían en Argentina, ¿no? Que donde de repente ves a la persona muy grande, pero que cae, ¿no? Porque tiene todo el mundo como ser humano. Pues ahí sí te puede ayudar mucho en esos momentos porque como creadora te espera todas las navegaciones posibles, ¿no? Y las que llegarán, ¿no? Sí. Afortunadamente. Y entonces ahí sí que tienes que hacerte fuerte, porque tienes que saber llorar y luego levantarte, claro, ¿eh? Y sabiendo siempre, eso es el mensaje que recibí de mi madre, de mis propias primas, ¿no? Porque tu madre es un ejemplo constante. Yo cuando voy allí a Galicia me pega unas broncas espectaculares. Sí. Bueno, es que mi madre tiene un carácter... No, pero yo la quiero mucho. Ya sabe que mi madre es una persona muy especial. La quiero mucho porque luego sí. la quiero mucho, ya sabe, la quiero desde pequeñita, ¿no? Y ella nos ha querido con locura siempre. Pero es un carácter, es una especie... Te pega la bronca siempre por alguna cosa, pero no deja de tener razón en lo que dice. Sí, no deja de tener razón. Es verdad que ella sabe que tiene que subrayar. Supongo que como hijas también nos dará la barra también de vez en cuando. Sí, yo agradezco que lo haga. Aunque se tiren los platos con la cabeza. Mi madre es una gran maestra, yo se lo he dicho muchas veces y yo, que de hecho iba justamente a comentarte esto ahora, si yo he tirado mucho de mi línea materna en mis creaciones, ha sido por los referentes y por las experiencias, ¿no? Y vicisitudes que me ha traído mi familia, sobre todo por mi parte maternal, ¿no? Que ahí hay una necesidad también de sanación. No vamos a desvelarlo porque y de curación. Hay una historia oculta en nuestra familia, como sabes, ¿no? Una historia paralela y oculta, mágica, pero bueno, que me he ido encontrando en las diferentes visitas que he ido haciendo allí y que, bueno, muy sorprendente. Pero bueno, no vamos a desvelar porque aquí no estamos para estas cosas, pero que sepa la gente que esa fuerza un poco telúrica nos viene dado como creadores, porque muchas veces te preguntas, pero ¿cómo has podido...? Nos viene un poco de esa fortaleza, ¿no? Nos viene y es algo que es eso, ¿no? Que lo respiras, o sea, que es como es la o sea, y es lo tu mueves, creencia. Y lo mueves. Tú no veas, mira, yo estaba sentado cuando hicieron público lo del premio tuyo, ¿no? Al lado de tu madre.
y no veas la emoción de aquella mujer, ¿no? No veas la emoción. Dice, ahí está mi chica, esa la he creído siempre en ella, te decía, siempre ha creído en ti. Sí, sí. Siempre ha creído en ti, sí. ¿no? Sí, Siempre ha desde creído luego. en ti y eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque hay gente, incluso padres, hermanos, lo que sea, que tienes éxito, pero dice, bueno, vale, sí, tal, pero se nota que de punto de partida no estaban ahí, ¿no? O por lo que sea, por afán protector, por competición absurda, por celos absurdos, lo que sea, porque cada uno tiene su vida, nadie roba a nadie nada, ¿no? Nos complementamos, ¿no? Pues no tienen, pero ahí le salía del corazón a la chica, ¿no? Y tu padre, hay que decir que tu padre es una excelente persona, ¿no? Yo ahora los veré, voy a hacer allí un acto en julio-agosto, alternativo, no voy a ir a librerías porque ya estoy harto. Voy a un local que no voy a desvelar, pero que le va a sorprender a mucha gente, que en principio no se presentan libros ahí, pero vamos a montar un buen festejo, creo que será entre julio y agosto, con los libros y poniendo vídeos y cosas de estas. Bueno, es un mundo, ¿no? Cuando paseas por aquellos bosques, ¿no? Por aquellos bosques que habrás paseado tantas veces, aquellas luces. Yo estoy paseando con tu madre, me estuvo enseñando en los charquitos del bosque encantado, que se llama, aquel que va saliendo de pino para la carretera. Oye, hay como unos microorganismos que emiten luz, una especie de bichejos allí extraordinarios, se mueven todas las ramas. De hecho, se lo recomiendo a la gente, es un pueblecito. No es Ribeira Sacra, por Ribeira Sacra es Monforte de Lemos, que sería la policía, pero bueno, es limítrofe con Ribeira Sacra, y el bosque se llama Bosque Encantado. O sea, que decir, no, para no... Bosques encantados y valles encantados, claro, allí en la zona, y al lado zona de tu colindante casa, de tu casa familiar allí también, claro. Claro, esa zona colindante con los Ancares, todo al claro. final... Y ahí tiene una energía muy especial encantado. Esa tierra, muy especial, ¿no? O sea, parece que se mueve. Vamos a ver, ahí hay una presencia de la brujería, de la magia blanca, que ha adoptado cosas de magia negra muy espectaculares. Tú supongo que al estudiar y al indagar todo el tema femenino, sobre todo en la vertiente de la vinculación con lo sexual, habrás descubierto todo eso. Bueno, no vamos a entrar en detalles para no, ¿cómo se dice?, escandalizar, ¿no?, a la tribu. Bueno, es hablar de sexualidad. Pero hablar de sexualidad, que bueno, vamos a ver, yo creo que se puede contar. Hay una práctica antigua transmitida, que se hacía en las abuelas gallegas, que es cuando se tiene relación con un hombre al que se le ama o se le quiere coger, el semen masculino se lo frota a la mujer en la zona de los senos, fundamentalmente, y eso crea una atadura, una vinculación fundamental. Viene de la negritud. Hay algo en Galicia de la ruta de los esclavos, hay algo extraño, como hay en Cuba. Cuando vas, ¿no? Cuando vas en Cuba encuentras muchas partes de la magia que luego, claro, ellos han derivado más en santería y cosas de estas, pero muy, muy típicas de la esencia gallega, ¿no? De la esencia gallega. Sí, sí, bueno, para mí... Y Canarias, que has estado tú hace poco. Sí, lo que pasa es que ya Canarias... Un poco rutita también de la negritud, sí, totalmente, sí, claro. Ahí el pozo del colonialismo y de la parte africana, exacto, sobre todo el colonialismo. Sí. Así que, señores y señoras, ustedes en su intimidad tengan usted cuidado con lo que hacen. Bueno, al final es la simbología y la intencionalidad con la que... No, pero no hay maldad, hay amor. Es amor porque, ¿sabes qué pasa? Como te dicen las abuelas de allí, las viejas abuelas con las que todavía podías hablar, no se hace para retener al hombre, se hace para que el hombre descubra que realmente aquella mujer le quiere. Es otro recorrido. Eso es justamente lo que te decía, ¿no? La intención es diferente, porque tú puedes hacer el mismo gesto, pero claro, esto es algo que yo nombro mucho a la hora de... pues justamente, mira, ayer estaba, como trabajo en el instituto, en el Conservatorio Superior de Danza, tutorizo a unas alumnas, ¿no?, de primero de carrera, y justamente ahí les hablaba, ¿no?, el gesto es lo primigenio, ¿no? Claro. Y cómo de qué recargas, de qué significante recargas ese gesto, ¿cómo ¿no? Subrayas ese claro, varía o no, pero al final es el gesto. Y la esencia, o sea, la verdad de lo que va con el gesto. Yo creo que también, porque es verdad que en mucho baile y en mucha expresión artística y en mucha magia hay un simulacro, o sea, el objetivo va por delante de la verdad. Y yo creo que el éxito, que podía ser que venía de esa fuerza telúrica, es que tú viajas, te subes al caballito de la verdad.
Y a partir de ahí entonces tú juegas tus armas, ¿no? La haces más contundente esa verdad porque el otro a lo mejor está ciego. ¿Eh? O sea, el otro, en este caso el objeto amoroso puede ser el hombre o un deseo que tú tengas, no va a encontrar a nadie que le quiera como esa mujer. Pero el tonto no se da cuenta. No se da cuenta. Así que hay que sacudirlo un poquito, ¿no? En el buen sentido. Suele ocurrir, Suele ocurrir. Bueno, sí. Yo creo que en la vida hay muchas sacudidas y que son necesarias. Sí, son sacudidas. El amor es una gran sacudida. Para mí es uno de los mejores temblores. Por eso siempre que se va acercando el amor, siempre tendemos a la fuga. A la fuga fundamentalmente porque no es la aventura, no es algo aparentemente gozoso, es algo que te viene encima todas las olas del mundo, que te viene todo el rompeolas encima, claro, porque realmente aquella persona te quiere y entonces ya ¿qué vas a hacer? Tú ya no puedes disimular, tú no puedes hacer simulacros, tú no puedes hacer nada. Tú tienes que desnudarte de verdad en cuerpo y alma a esa persona y a ver qué haces y a ver cómo mantienes esa historia. Todo el discurso se te viene abajo, ¿no? Supuestamente. Y afortunadamente que y afortunadamente que se venga abajo, claro, sí, y hay que permitírselo. Claro, que a veces, el problema es que siempre a veces uno no se lo permite. Está la tendencia defensiva, claro. A veces uno no se permite que su discurso y su... Bueno, que está muy bien, ¿eh? Cada uno tiene su mochila y tiene su cosa, pero bueno, cuando te acoplas, ¿no? O tratas de acoplarte a otra persona, pues es importante hacer una revisión, ¿no? De ese discurso. Moderación, remodelación, y en el trabajo creativo ayuda mucho esas nuevas orillas que vas descubriendo, porque también te obliga a cambiar a los tics que tienes, ¿no? Que te quedan esos tics emocionales. Bueno, vamos llegando a la primera parte, ¿no? Del niño del tobogán. Me dice Miralles que podemos subirnos todavía en alguna de las atracciones. Bueno, Andrea, entonces... hemos ido de un tema a otro. Sí, no, eso vamos a ir y todavía más. O sea, aquí se trata de una conversación muy en la onda de lo que sería en Galicia, ¿no? Sabes, lo he dicho muchas veces, y te lo decían los grandes escritores latinoamericanos, Galeano, García Márquez, cuando hablabas con ellos, que siempre admiraban esa zona de Galicia donde empezaba una abuela, una señora mayor, sacaba la silla, reunía a todos y empezaba a contar una historia en la que decía... Yo qué sé, Pepito se fue a Nueva York, pero claro, y en Nueva York conoció, a uno que era panadero, pero claro que el panadero era de no sé dónde, en fin. O sea, ese en aspa, o sea, en círculo concéntrico vas desarrollando la narración, vas abriendo a partir de una tontería y quedas embobado todo el mundo y al final, ¿de qué ha hablado? Y al final un niño normalmente decía, ¿y qué pasó con Pepito? Pepito ya no se acuerda nadie, porque Pepito era el hilo del que tirabas, ¿no? El hilo del que tirabas. Porque en realidad lo bonito era el propio ejercicio gimnástico, o sea, el gimnástico de la memoria para desarrollar el sistema de narración. Estaban enseñando un sistema de narración que era también una forma de posicionarse ante la vida, de viajar desde la propia silla, ¿no? Sí, y el mantener la memoria viva, ¿no? Exacto. También de lo que, la memoria de viva lo que va es... interrelacionando. Pim, pom, pim, pam, de tal manera que es como si fueras coloreando un dibujo de esos que tienen los chavalines y de repente, pues aparece un elefante. Digo, anda, pues esto es lo que buscaba, aparece un elefante, aparece siempre una novedad. Y la memoria de la identidad, ¿no? De lo que se generaba en ese momento y de lo que representaba esa mujer yo recuerdo, claro, tú en ese pueblo, en esa sociedad. Mucho más joven, pero aquellas reuniones que teníamos con las empanadas, todas las cosas, aquella del pulpo, los codillos y compañía, muchas veces repetían las mismas anécdotas, pero nunca te cansaban las anécdotas. Tenían una onda diferente, ¿no? La del catalán que fue a la boda, el qué sé yo, cuando se cayó el reloj en el pozo y lo vaciaron, en fin, todo eso, pero cada vez te la contaban de forma diferente. Claro. Entonces tú mismo, cuando ya llegaba la queimada de las comidas, le decía, cuéntame aquello otra vez de cuando se cayó el reloj en el pozo, ¿no? Sí. Era genial, digo. Pues claro, son artistas en la hora de transmitir la comunicación. Bueno, ahora creo que vamos a hacer un impasse dentro del parque de atracciones y en un momento volvemos y ya para que se nos vean las caras, ¿no?